Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandarte un caluroso abrazo. Este programa va dirigido a toda esa gente que ama el conocimiento, que ama el saber, que guarda en sí un espíritu humanista. Espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que si eres estudiante y quieres obtener el mayor rendimiento académico, puedes adquirir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Tiene el enlace en mis redes sociales o también en Amazon o también en tu librería. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la heptarquía anglosajona. Este episodio continúa uno que grabamos hace un mes que se titulaba Hacia la heptarquía anglosajona o el nacimiento de una nación. Y en este episodio vamos a intentar aclarar ese batiburrillo que fue la Alta Edad Media en Inglaterra. Vamos a ver cómo estos reinos se peleaban entre sí, se conquistaban unos a otros, estaban todo el santo día haciéndose la guerra. Era un auténtico juego de tronos. Me recuerda muchísimo, y este periodo tiene muchísimo en común con la Reconquista española, con los reinos cristianos de la Edad Media aquí en la península ibérica, como los reinos cristianos se aliaban, se peleaban entre sí continuamente, ¿de acuerdo? Pues algo muy parecido sucedió aquí con la heptarquía anglosajona. Vamos a recordar algunos conceptos que ya vimos en el episodio anterior. Bueno, ya saben que el emperador Claudio empezó la conquista de Britania en el 43 después de Cristo y conquistó una parte de la isla hoy día llamada Gran Bretaña. No pudo llegar a Escocia y para defenderse de los habitantes de Escocia, que le llamaban pictos, se construyó más tarde un muro que se llamaba el Muro de Adriano en el 122 después de Cristo. Ese muro se llevó un poquito más al norte y ese nuevo muro se llamó el Muro Antonino 142, así que los romanos llegaron a ocupar una parte de la isla de Gran Bretaña, no llegaron a la actual Escocia. Recordemos también que los bárbaros vienen en varias oleadas al Imperio Romano y los bárbaros poco a poco van resquebrajando, agrietando, se van metiendo entre los recovecos de la gran frontera del Imperio Romano. En el año 476 los godos cruzan el Danubio. En el año 406 los suevos, vándalos y alanos cruzan el río Rin. ¿Qué está pasando? Que los bárbaros no dejan de hostigar al Imperio Romano. Los bárbaros no dejan de ahora entro por aquí, ahora entro por allá, ahora entro por este lado. Los bárbaros no dejan de atacar el Imperio Romano. Así que el Imperio Romano, ¿qué es lo que hace? Desvía las tropas que estaban en Britania para proteger el Imperio Romano continental y proteger la frontera continental. Entonces Britania se queda sin autoridad. Los romanos, a partir del 407 después de Cristo, se van de Britania y hay un vacío de poder, y ese vacío de poder es ocupado por unos reyezuelos. Van surgiendo mini reinos de bretones, de bretorromanos, y estos mini reinos están dirigidos por reyezuelos. A esta época le llamamos la Edad Oscura, porque hay pocas fuentes escritas. ¿Y qué pasa? Que la falta de fuentes escritas aquí ha dado lugar a fabulosas leyendas, magníficas leyendas, increíbles personajes que han inspirado la literatura y el cine inglés. Tenemos un personaje muy importante, uno de estos caudillos reyezuelos, se llamaba Vortigern, y este pobre reyezuelo ingenuo, él quería defenderse de los pictos, los pictos, los que estaban en la actual Escocia, porque los pictos no dejaban de atacar, esos reinos bretones, y este Vortigern se le ocurre llamar a unos pueblos extranjeros, anglos, jutos y sajones. Ingenuo, no sabía lo que estaba haciendo, no sabía en lo que se estaba metiendo. ¿Para qué lo llama Vortigern? No lo haga. Así que Vortigern llamó a los anglos, jutos y sajones y estos acudieron en ayuda de Vortigern para luchar contra los pictos. Los anglos y los jutos vienen de la actual península de Jutlandia, o sea, de la actual Dinamarca, y los sajones vienen de la región que está justo debajo de Dinamarca, ya en Alemania, en una región que se llama Holstein. Bien, pues ¿qué sucede? Que los anglos, jutos y sajones muy bien ayudan a Vortigern a luchar contra los pictos, pero ya que están, se quedan, y ya que están, quieren más tierra, se ponen chulos. Los anglos, jutos y sajones se ponen chulos y ya quieren más tierra de Britania. Y hay una batalla contra los bretones, que es la batalla de Aylesford. No sabemos muy bien quién ganó. Hubo un intento de reconciliación. De hecho, la hija de un caudillo juto llamado Hengest, la hija se llamaba Rowena, se iba a casar con un líder bretón, ¿de acuerdo? Y así pues, trazar una alianza entre los autóctonos y los invasores. Pero en esto que estamos en mitad de la boda, se lo están pasando pipa,
Pues ¿qué hacen estos jutos? Sacan unos cuchillos y se lían a cuchillazos contra los bretones. Los estaban traicionando, los invasores estaban traicionando a los bretones. Esta es la llamada noche de los cuchillos largos. Luego, más adelante hubo otra batalla también entre bretones e invasores, que es la batalla del Monte Badon, y ahí hay un personaje legendario que ha pasado a la literatura bajo el nombre del rey Arturo. En definitiva, anglos, jutos y sajones han llegado a Britania y ya no se quieren ir. Anglos, jutos y sajones quieren invadirlo todo, quieren conquistarlo todo, quieren echar a los bretones. Y lo están haciendo. Se están fundando mini reinos, pequeñitos mini reinos. Están creando estructuras de Estado. Ya no se quieren ir y no tienen piedad con los bretones. De hecho, estos se tienen que ir. Los britanorromanos se tienen que ir a otros lados de la isla. También se van, por ejemplo, a la actual Francia y fundan lo que sería la Bretaña francesa. E incluso llegan a la península ibérica, a la actual Galicia. O sea, los britanorromanos se tienen que ir porque están llegando los anglos, jutos y sajones. Entonces, los anglos, jutos y sajones empiezan a penetrar por toda la parte central de la isla, hoy día conocida como Gran Bretaña, y van fundando mini reinos que van tomando forma, y allá por el siglo VII ya hay 7 principales reinos que son los que llamamos la heptarquía anglosajona. Debería llamarse heptarquía anglosajona juta, pero no. En la historiografía se le conoce como heptarquía anglosajona, porque también había reinos jutos, ¿de acuerdo? Entonces, hacia el siglo VII tenemos 7 reinos que no dejan de hacerse la guerra unos a otros, que no dejan de conquistarse unos a otros, que no dejan de aliarse unos con otros contra otros, ¿de acuerdo? En un auténtico, como decía antes, juego de tronos. ¿Cuáles son esos 7 reinos? Atención: Essex, es East Anglia, Kent, Mercia, Northumbria, Sussex y Wessex. Esos son los 7 reinos. Te lo repito: Essex, East Anglia, Kent, Mercia, Northumbria, Sussex y Wessex. Los que seáis frikis de las series, pues los conoceréis, ¿verdad? Porque estos aparecen en la serie de los vikingos, aparecen en The Last Kingdom. Bueno, pues hoy en este episodio viene un mega spoiler, así que atentos. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de estos 7 reinos. Vamos a empezar hablando de los reinos anglos. Miren, hemos dicho que anglos, jutos y sajones toman parte de la isla de Gran Bretaña, no llegan a la actual Escocia. Ahí no llegan a conquistar a los pictos, como se les llamaba antes. Entonces ocupan la parte central y sur de la isla de Gran Bretaña y ahí es donde fundan esos 7 reinos. Entonces, el reino más al norte, que llegaría a ocupar la parte del sur de la actual Escocia, sería el reino de Northumbria. Y vamos a ver, el reino de Northumbria nace de la unión de 2 mini reinos que son Bernicia y Deira. Entonces, los anglos fundan estos 2 mini reinos, Bernicia y Deira. ¿Y qué hacen estos 2 mini reinos? Os lo podéis imaginar. Se hace la guerra, se unen, se hace la guerra, se unen, se hace la guerra, se unen, hasta que llega un rey que se llama Oswaldo y los une definitivamente en el año 634. Este rey, llamado Oswaldo, une los reinos de Bernicia y Deira en el año 634. Y ahí es cuando nace el reino de Northumbria. ¿Vale? Tenemos que destacar, que bajo este reinado, pues viene un misionero irlandés que se llama San Aidan y trae el cristianismo celta. Trae un cristianismo celta, un cristianismo irlandés. Es que había otro tipo de cristianismo en aquella época. En aquella época había 2 tipos de cristianismo en esta isla: el cristianismo celta o irlandés o el cristianismo romano. Ambos tenían ritos diferentes y ambos se van a disputar la supremacía del cristianismo en la isla. Entonces viene un monje irlandés que se llama San Aidan y trae el cristianismo celta. Y atención, se funda un monasterio, que es el monasterio de Lindisfarne. Monasterio de Lindisfarne. Y si tú eres un estudiante aplicado, ya sabrás por qué es famoso el monasterio de Lindisfarne. O sea, espero que no estés dudando. Espero que sepa ahora mismo por qué es famoso el monasterio de Lindisfarne. Espero que cuando yo haya dicho monasterio de Lindisfarne, hayas dicho: ¡ah, claro! Este es el monasterio donde... puntos suspensivos, pasó esto, aquello y lo otro. Espero que lo sepas. De hecho, no lo voy a decir. Si no lo sabes, tienes que escucharte los otros 100 y pico episodios que llevo y ahí vas a tener la respuesta. Entonces, tenemos que decir que el reino de Northumbria, ¿de acuerdo?, se enfrenta al reino que tiene al sur, que es Mercia, que es el que ocupaba la parte central de lo que hoy llamamos Gran Bretaña. Entonces,
el rey de Northumbria muere en la batalla contra Mercia a manos del rey Penda. Penda era el rey de Mercia. Sin embargo, en el año 655 es Northumbria la que consigue la supremacía sobre Mercia, y ahí ahora es cuando muere el rey de Mercia, Penda. O sea, primero está la supremacía de Mercia y luego está la supremacía de Northumbria. Tenemos que destacar también el sínodo de Whitby. ¿Qué sucede en el sínodo de Whitby? Pues ahí se decide qué tipo de cristianismo quieren en Northumbria. Y se debate entre el cristianismo irlandés o el cristianismo romano. Y finalmente se opta por el rito romano. Y aquí es cuando se va unificando todo el cristianismo de la isla, y esto va dando unidad a los pueblos, anglosajones. Y Northumbria va perdiendo definitivamente su hegemonía cuando se le da por luchar contra los pictos. Vamos a ver, ¿en qué cabeza se les metió? Los romanos no pudieron contra los pictos, o sea, los actuales escoceses no pudieron contra los pictos. ¿Por qué estos de Northumbria se les ocurría luchar contra los pictos? ¿En qué cabeza se les metió? Entonces fueron a luchar contra los pictos y los pictos le tendieron una trampa. Los pictos hacían como que se retiraban, los pictos dijeron, venga, venid, atacarme, uy, qué miedo, y los pictos se retiran y consiguen que el ejército de Northumbria entre en una ciénaga, y ahí, pues ya en esa trampa son aplastados por los pictos, ¿no? Y ahí va terminando la hegemonía de Northumbria. Vamos a hablar ahora del reino de Mercia. El reino de Mercia se funda a finales del siglo VI. Su primer rey se llamaría Creoda, luego tenemos un rey que se llama Pibi, luego tendríamos otro rey que se llama Cer, pero tenemos que destacar a su gran rey que ya hemos nombrado. ¿Qué rey de Mercia hemos nombrado? El rey Penda. Atención, un rey pagano, pero eso sí, un rey pagano que permite la entrada de misioneros llegados desde Lindisfarne, monasterio famoso. ¿Por qué era famoso el monasterio de Lindisfarne? Entonces, el rey Penda, que era pagano, deja que vengan del monasterio de Lindisfarne a traer el cristianismo a su reino de Mercia. Tenemos que destacar a otro rey de Mercia, que es Etelredo, que reina del 675 al 704, y es famoso, entre otras cosas, porque derrota a Northumbria en el año 679 en la batalla de Trent. Pero el rey más importante de Mercia es el rey Offa. ¿De acuerdo? Este es famoso porque construye una muralla que se conoce como el dique de Offa, que separa sus territorios de Gales. Separó el reino de Mercia del territorio de Gales. ¿De acuerdo? Ese es el famoso dique de Offa. Y esta muralla que separa Mercia de Gales ha hecho que culturalmente ambos territorios corriesen de manera paralela. Incluso al día de hoy decimos que Inglaterra, que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tiene varias naciones. Una sería Gales, otra sería Inglaterra, otra Escocia, otra Irlanda del Norte. Y Gales tiene los mismos límites que tenía ahora. Que está fijando Offa. O sea, cuando el rey Offa de Mercia construye esa muralla que divide Mercia y Gales, está poniendo unos límites que hará que ambos territorios vayan de manera paralela, ¿vale? Y formen naciones en buena medida separadas a lo largo de la historia. Y tenemos que decir que en el siglo IX buena parte de Mercia será absorbido por otro pueblo extranjero. ¿De quién estamos hablando? De los vikingos, que fundaron un reino que se llamaría Danelaw. Bien, vamos a hablar de otro reino anglo, que sería el reino de East Anglia. Aquí tenemos que destacar a un rey que se llama Resgualdo, que, ojo, aunque estando bautizado, luego el tío va y vuelve al paganismo, aunque luego los reyes posteriores volverían de nuevo al cristianismo. Fue un reino que fue, digamos, vasallo del reino de Kent, y tenemos que decir que la arqueología que se ha encontrado en East Anglia es la arqueología más precisa y que más datos nos ha revelado de los anglos, y nos ha dado buena cuenta de la unión que tenían estos pueblos anglos con los originales de Jutlandia. Y bueno, estos son los tres reinos anglos: Northumbria, Mercia e East Anglia. Y ahora vamos a hablar de los reinos jutos, o mejor dicho, del reino juto. Y el reino juto es el reino de Kent. Lo tenemos en el sudeste, tenemos que decir que es el reino más pacífico, y tenemos que destacar a su rey Etelberto de Kent. ¿Por qué? Porque este rey Etelberto permite la misión que el Papa Gregorio I manda a su reino para traer el cristianismo. ¿Quién fue quien encabeza esa misión? Un santo que se llama San Agustín. Tenemos que decir que el mismo rey Etelberto se bautiza en el año 601. Resulta que él estaba casado con una princesa merovingia y católica, entonces probablemente eso facilitó que Etelberto se convirtiese al cristianismo, y quizás este fue el punto de inflexión para que ya
el cristianismo se expandiese por toda la isla. Esta misión empieza a construir una iglesia en Canterbury que luego con el tiempo se convertiría en la Catedral de Canterbury. Y es a partir de esta misión que se lleva una sede episcopal, que se crea una sede episcopal en Londres con su primer obispo que sería Melitón, y se empieza a construir la Catedral de San Pablo. Y ahora vamos a hablar de los reinos sajones. Tenemos el reino de Wessex, que significa sajones del oeste, el reino de Essex, que significa sajones del este, y Sussex, que significa sajones del sur. El reino de Wessex fue fundado por Cerdic en el año 519. Fue un reino que absorbe a otro reino vecino que se llama Dumnonia, que era un reino celta, y hay que destacar que Wessex lo que hace es fortificarse contra los invasores. ¿Contra qué invasores? Contra los vikingos. Entonces construye una serie de fortalezas que le protege de los vikingos. Luego tenemos el reino de Essex, que fue fundado por Aeswain, pero de nuevo este es un personaje legendario. Tenemos que decir que sus orígenes son oscuros. Y aquí es donde tenemos ese municipio que le suena, que es Londinum, le suena de algo, ¿verdad? Y luego tenemos que decir que Essex estuvo en todo momento sometido al reino de Kent. Y finalmente tenemos que hablar de Sussex, que de nuevo sus orígenes están bastante poco documentados y siempre fue un reino controlado o bien por Mercia o bien por Wessex. Y finalmente que tenemos que decir que estos 7 reinos allá en el siglo IX están completamente desbaratados por los invasores vikingos, pero eso lo dejamos para otro episodio. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que si eres estudiante puedes adquirir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. ¿Qué haces que no me sigues? Soy el profesor inquieto en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram, y soy el profe inquieto en Twitter. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.